Ahora quiero invitar a María Carolina Hoyos Turbay, quien nos compartirá la conferencia Juntos Crecemos Más, el poder de creer, construir y transformar. María Carolina Hoyos se ha caracterizado por ser una líder colombiana reconocida por su trayectoria en el sector público, social y empresarial. Periodista y especialista en transformación digital. Ha sido viceministra de las TIC de Colombia y actualmente preside la Fundación Solidaridad por Colombia, una organización con 50 años de historia en la lucha contra la pobreza. Su vida, marcada por pérdidas profundas, el asesinato de su madre y la reciente partida de su hermano, la llevó a convertir el dolor en una metodología de reconstrucción interior que hoy comparte en conferencias de resiliencia y liderazgo consciente. Ella es autora de Desde el fondo del mar. Allí desarrolla el mapa secreto de la vida, un modelo que integra propósito, bienestar emocional y transformación personal. María Carolina combina rigor, autenticidad y una narrativa profundamente humana. Su mensaje es claro: la resiliencia no es resistir, es evolucionar. Un saludo especial, gracias por esta invitación. Y de lo que voy a hablar hoy, para poderles contar un poco, quiero comenzar acordándome qué pasa con las uvas que dan los mejores vinos. Son uvas que están así, en suelos áridos, con cambios de clima, con poco acceso al agua, o las perlas. Las perlas nacen de la reacción del dolor de las ostras cuando les entra un granito de arena. Y como reacción o protección a ese dolor, empiezan a sacar unas capas de nácar que termina siendo la belleza de las perlas. O el acero templado. El acero templado logra su fortaleza simplemente por el cambio brusco de temperatura. De lo que les voy a hablar hoy tiene mucho que ver con esto, porque en los momentos de mayor dolor en mi vida, y probablemente ustedes dense cuenta de lo que ha pasado en sus momentos de dificultad, sacan su mejor versión, producen su mejor vino. Como esta tierra hermosa que ha tenido que reinventarse, perder, ganar, y definitivamente la manera en que estos territorios logran salir adelante, nuestros territorios, nuestras comunidades, es a través de la unión, de la transformación de los momentos de dolor. Quiero hablarles entonces de algo que Jessica ha contado ahorita sobre mi primer libro, que se llama Desde el fondo del mar. Y ahora estoy escribiendo y he escrito en los últimos meses sobre estos conceptos que quiero compartir hoy con ustedes. Como les vuelvo a decir, en momentos de mucha dificultad y tristeza para mí. Quiero hablar de el mapa secreto de la vida. Es un concepto que llega a mí, producto de mi experiencia, de mi intuición, de mi propio dolor. Y este mapa secreto encuentro a través de 3 grandes conceptos para poder explicarlo: la felicidad imperfecta, la resiliencia acumulada y la herencia invisible. ¿Dónde habitamos el 100% de nuestra vida? ¿En dónde? ¿En qué parte de nuestro cuerpo?
en la mente, ¿no? Hay una de las cosas más impresionantes, nuestra mente no solamente registra lo que nos sucede, es capaz de acomodarlo, es capaz, inclusive el 85% de las preocupaciones que tenemos son cosas que nunca van a pasar. Pero estamos ahí, agarrados en nuestra mente, y nuestra mente tiene la capacidad de amplificar, de distorsionar, de cambiar. Por eso es tan importante entender que cuando nuestra mente se vuelve presente, nuestra mente cambia, nuestra vida y nuestra realidad cambia. En una slide, probablemente la más dolorosa de todas, quiero contarles lo que ha hecho que tenga unas marcas absolutamente dolorosas, pero que han hecho que saque mi mejor versión. Yo tenía 17 años, 18, cuando sucedió esto. Mi madre fue secuestrada y asesinada a los 40 años, hace 34 años. La que le sigue, este año, mi hermano Miguel recibió a los 39 años un atentado después de dos meses y medio de luchar por su vida en la UCI, muere, casi de la misma manera que mi madre. Y mi abuela Nidia, el amor de mi existencia, la persona que me protegió, que me cuidó, que me enseñó a través del ejemplo cómo vivir la vida, murió de 94 años, estaba en edad de merecer. Realmente creo que todos lo podíamos estar esperando, mas no deseando. Lo que definitivamente fue doloroso fue en el momento, y yo digo que fue muy inoportuna su partida, mientras que todo lo que estaba sucediendo con Miguel era lo que llamaba nuestra fuerza, nuestra energía y nuestras oraciones sobre todo. Es decir, tan solo este año yo no conocía una UCI. He tenido que ir 3 veces a la UCI, además por tiempos largos y dolorosos, con mi hermano, con mi abuela Nidia, con mi papá. Y de todo este dolor que me ha causado esta experiencia, nace entonces esto que quiero contarles. He entendido sobre el mapa secreto, un modelo que he escrito donde la mente está en el centro, donde tiene 3 grandes pilares, como les contaba al principio: la resiliencia acumulada, la felicidad imperfecta y la herencia invisible. Nace de las cicatrices, de lo que no escogemos vivir, pero nos toca vivir. Y seguro que todos, mientras que me oyen, empiezan a darse cuenta que todos tenemos ese mapa invisible esperando a ser leído, ese mapa secreto esperando a ser leído. La gran protagonista, nuestra mente. Cada vez estoy más convencida que en la medida en que nosotros entendamos nuestra capacidad que tiene la mente, pero entre otras, la capacidad que tiene para sabotear nuestra vida, para no dejarnos avanzar a pesar de nuestros dolores, si entendemos el poder que tiene la mente y la capacidad que tenemos para entrenarla, vamos a salir de cualquier dolor. La mente tiene la capacidad de crear nuestra propia vida, nuestra realidad, distorsionarla. Y voy a hablarles un poco a través de esta imagen que la amo, y es ¿qué es ese mapa secreto? Me empecé a dar cuenta que el mapa secreto son todas esas heridas que van dando un conocimiento que nos va haciendo que tengamos una estatura distinta cada vez que nos sucede algo. Que cada vez que nos sucede algo tenemos una manera distinta de leer nuestro propio dolor. Y eso no quiere decir que no sintamos el dolor, pero tenemos una manera de aproximarnos distinto a nuestra realidad.
todo este paso por la UCI, este año en la UCI me di cuenta algo que había leído mucho pero no había experimentado ni me había dado cuenta, había caído en cuenta lo que me pasaba cuando tenía muchísimo dolor o cuando tenía mucha angustia, y es que me pongo en piloto automático. Todo sucede sin darme cuenta en realidad qué es lo que está sucediendo. Y reflexioné eso en la UCI y me di cuenta, y mi manera de reaccionar a ese modo avión fue sacar el computador y escribir. Soy periodista de profesión. He entendido en la vida que la mejor manera de sanar es escribiendo. Por eso mi primer libro, y empecé a escribir qué era lo que en realidad estaba sintiendo. Y me di cuenta entonces que mis cicatrices me estaban dando un aprendizaje que no podía desechar, que tenía que ponerme en modo presente para entender qué quería decir cada una de esas cicatrices. Y me di cuenta que para entender y leer mis propias cicatrices debía tener una mente habilitadora, una mente presente, una mente entendiendo realmente qué me querían enseñar estas cicatrices que había tenido que vivir. Y más que rezongar o más que quejarme de todo lo vivido o volverme una víctima, simplemente era una gran posibilidad que tenía de poder aprender y poner al servicio todo ese conocimiento para hacer mi vida más feliz, más ligera, más presente, más consciente. Mi primer naufragio lo hablo en mi primer libro, Desde el fondo del mar. En el 2018 yo escribí un libro con Random Penguin House, Desde el fondo del mar, y hago una analogía con el buceo. Yo a los 14 años conocí mi pasión en la vida y me siento una afortunada porque hay muchos que pasan la vida y no descubren su pasión. Mi pasión es bucear y me doy cuenta que cómo se parece el buceo a la vida. En mi primera inmersión aprendí 3 cosas que después de los años me di cuenta que eran pilares fundamentales para la resiliencia: aprender a respirar, a tomar lo más importante que le sucede a uno en la vida, aunque uno no lo escoja, aprender a soltar. El que no suelta no puede recibir, el que no suelta no puede avanzar, y también aprender a confiar. Si uno no confía, simplemente no puede entender su vida de una manera resiliente. En ese libro hablo un poco de cómo logré y desarrollo un método 2.0 de cómo perdonar lo imperdonable, de cómo dejar atrás lo que a uno le duele. Y no, sin temor a equivocarme, puedo decirles que para mí, cada vez que yo veía en las noticias una información sobre Pablo Escobar o sobre alguno de los que participaron en el secuestro y el asesinato de mi madre, salía en las noticias, yo realmente sentía un dolor de estómago, una angustia por dentro, y pasaban los años y a mí me sucedía lo mismo. Entré, que lo cuento en mi libro, entré en un proceso de ver cómo podía perdonar lo imperdonable, cómo podía estar más ligera de equipaje, y logré tener la posibilidad de perdonar. Este perdón hizo en realidad que yo pudiera volver a sonreír con todas las fuerzas de mi corazón, que pudiera revisitar mi propia historia de una manera distinta. Y me di cuenta que todo lo que se rompe al interior de uno no hay que botarlo, no hay que desecharlo. Todo lo que se rompe puede florecer, inclusive puede ser mucho más bello. Eso depende de nosotros mismos. Este año les voy a confesar algo que no sabía, pero pensaba que yo tenía
hasta ahora, hasta el 2025, pensaba que yo tenía una inmunidad al dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Es más, yo decía, yo soy entrenada por Pablo Escobar en dolor. Yo sabía que en mi vida, mientras que viva, voy a sufrir, sin lugar a dudas. Pero pensaba que el techo, lo más doloroso que me iba a pasar en la vida, ya lo había experimentado. Es decir, que de aquí en adelante iba a vivir momentos de dolor, pero nunca superar lo que me había pasado con mi mamá, nunca, jamás. Sabía que ese era mi techo. Estaba absolutamente equivocada. El 7 de junio de este año empezaba un nuevo calvario, mucho más doloroso que el pasado. Entre pitos, esto era lo que yo veía todo el santo día. Entre pitos, incertidumbre, dolor, rabia, tristeza, preguntas sin poder contestar. Acompañé a alguien a mi hermano menor, al que yo siempre pensé que me iba a enterrar a mí en los momentos más difíciles de todos. Y es que mi hermano menor casi era como un hijo, aunque no tenía la edad biológica para poder ser la madre de Miguel. Le llevo 14 años. Sí, mi mamá me dio la posibilidad de ser la hermana mayor y casi la mamá. Entre otras, jubilé las muñecas. El día que nació Miguel, dejé de jugar con las muñecas y empecé a jugar con él. Y me di cuenta que podía sufrir más. Que todo el tope de dolor que había sufrido era de este tamaño, con lo que se me venía pierna arriba. Y ahí, escribiendo, quitándome ese modo avión, entendí sobre qué significaba todo lo que había vivido. Y en ese momento me podía dedicar a entenderme como una víctima, que en realidad lo soy, ponerme en el papel de víctima, o entender todo este conocimiento que tenía dentro, estas heridas, cómo les podía poner brillo, como el kintsugi, este arte espectacular japonés, que ahora les voy a mostrar una imagen sumamente linda. A ese mapa secreto de la vida, el cual empecé a escribir, a producir mi nácar, como veíamos al principio, por el simple dolor de la ostra, de que le entra un granito de arena, me di cuenta de la resiliencia acumulada. Y yo había entendido la resiliencia muchos años después de lo que me había pasado con mi madre. De hecho, ni sabía que existía esa palabra. Hoy en día está muy en vogue, la gente la conoce, pero en realidad sí había desarrollado un proceso resiliente para poder superar lo que yo pensaba que era insuperable. Y me di cuenta, primero, que cuando mi mente entendió de una manera distinta lo que me estaba sucediendo, pude darme cuenta y empezar a evidenciar el conocimiento tan maravilloso que estaba pudiendo tener para poder asumir este nuevo momento de dificultad, esta exigencia, este tiempo de exigencia emocional que estaba viviendo. ¿Y qué quiero decir con eso? Entendí que mi perspectiva al dolor era completamente distinta. Volví a estar sintiendo un dolor enorme con lo que me pasaba con Miguel, pero tenía más certeza de cómo debía asumir mi dolor. Tenía mayor certeza de no meterme a preguntar cosas que definitivamente no me iban a servir. La primera, y les voy a poner un ejemplo, la primera vez que sentí este dolor espantoso durante el secuestro de mi madre, yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y me di cuenta con los años que cuando cambiaba la pregunta, mi vida también cambiaba.
Yo cambié mi pregunta, ¿para qué a mí? Y cuando entendí que tenía algo que aprender, mi vida también cambió. Esta vez ya no estaba dispuesta a hacerme esas preguntas, o no estaba dispuesta, entre otras, a pelear con Dios como la primera vez. Y entonces, esta resiliencia acumulada, lo que entiendo es que cada dolor trae una brújula. Es que cada herida y cada caída se convierte en una herramienta. Aunque no las pedí, aunque no las quería vivir, cada dolor es una nueva herramienta en mi caja de herramientas para asumir los momentos más difíciles. Quiere decir que cada uno tiene un mapa secreto de la vida, donde va la línea de vida, abajo fui poniendo todos los momentos de dificultad y de dolor en mi vida, y arriba hacer el ejercicio de qué enseñanzas me ha dejado, qué herramientas me ha dejado para vivir mejor. Y en realidad todos tenemos ese mapa secreto. La segunda gran concepto de mi mapa secreto es la felicidad imperfecta. Ahora en este mundo hiperconectado de redes sociales sí que vemos la vida perfecta de todos a través de Instagram o a través de Facebook, ¿no? La felicidad perfecta, la vida perfecta no existe, solamente en Hollywood, en las películas de Netflix. Y todos, con nuestros dolores probablemente tenemos un problema, y es que entramos en guerra con lo que no fue, con la historia que queríamos vivir y no la tuvimos. Por eso es muy importante hacer las paces con lo que no pasó, las paces con lo que no fue, las paces con lo que nos tocó vivir, aunque no quisiéramos. Kintsugi, qué lindo, ¿no? En Occidente, una vasija se rompe, va directo a la basura. Nuestras heridas las queremos tapar. Nos duele hablar de nuestros dolores, porque nos han vendido una historia de héroes y heroínas, no de felicidad imperfecta. En Japón, cada vez que se rompe una vasija, sale y la pegan además con nada más ni nada menos que con oro. Quiere decir que esa pieza termina costando más, esa pieza termina siendo muchísimo más valiosa. Y también he entendido a través de la felicidad imperfecta, y esto que me he ocupado durante muchos meses, es que cada herida mía me hace más valiosa. El dolor no me define, pero el conocimiento que tengo hoy sí lo puedo poner al servicio de una mejor vida para mí. Quiero contarles, para hablar sobre la felicidad imperfecta, de esta historia. Esta era la persona, mi mamá, que más había querido hasta el momento. Y el día que la veo, después de 6 largos meses de secuestro, vuelvo a verla en el Hospital Central, el Hospital Central de Medellín, y al frente mío mi mamá agonizaba. Yo tenía 18 años y pensé que si mi vida era tan imperfecta y tan dolorosa, no solamente imperfecta, sino absolutamente dolorosa, de estar viviendo lo que estaba viviendo, quería solidarizarme con su dolor. Y la manera de solidarizarme con su dolor fue jurar que no volvería a sonreír jamás. Y me di cuenta que aunque mi vida era imperfecta, podía vivir y experimentar la felicidad. Entre otras, le incumplí el juramento a la persona que más he querido en mi vida, porque he reído 1 y 1000 veces, porque no esperé a tener la felicidad, la vida perfecta,
la que hubiera deseado tener o vivir para poder ver lo bonito que tengo. Y estoy segura que Diana es la que más ha celebrado que incumplí ese juramento. Estoy segura que desde el cielo es la más feliz de mi incumplimiento. Y mi tercer gran concepto de este mapa secreto de la vida que todos tenemos y que está esperando a ser leído es la herencia invisible. Y esta foto es dolorosa porque ya ninguno de ellos está. Probablemente Nidia, bueno, tendría 95 años o 94, no ha cumplido 95 en octubre, sí, no, ya cumplió. Nidia no hubiera podido morir, pero mi mamá y Miguel no. Y quiero contarles, todos ellos me han dejado un legado, un conocimiento, una inspiración, pero me voy a concentrar en una mujer que es la de rojo, Nidia, la que con su ejemplo me ha enseñado más. Y para eso, para explicarles qué quiero decir con herencia invisible, quiero contarles esta historia. Cuando mi mamá la matan, mi abuela Nidia tenía la caminata a los pocos meses. Ustedes saben, mi abuela Nidia es fundadora y creadora de la Fundación Solidaridad por Colombia, que entre otras está cumpliendo medio siglo, más de 5.8 personas atendidas, más de 2.500 jóvenes que hoy en día son profesionales, los primeros que van a la universidad de su familia gracias a esta organización. Y les cuento, mi abuela de luto recién había enterrado a su hija. Mucha gente les sugería no hacer la caminata, entre otras porque Colombia entendería que por su dolor no se iba a ocupar de este evento. Y ella, vestida de negro, absolutamente comprometida y siendo coherente con lo que tenía en su corazón, sacó fuerzas e hizo la caminata. 34 años después, ahora yo soy presidente de la Fundación Solidaridad por Colombia sin querer ocupar los zapatos de mi abuela, porque esos jamás se podrán ocupar por nadie, pero sí tratando a mi estilo, con mi convicción que lo aprendí de ella, de caminar hacia adelante llevando las banderas de la solidaridad, pero volvía a estar enfrentada en el mismo dolor. 3 días después de la muerte de mi hermano, era la caminata. Y otra vez todo el mundo me decía, Colombia va a entender, no lo haga. No tiene que exigirse algo que definitivamente Colombia lo va a entender. Pero ya mi abuela había resuelto eso hace 34 años con su ejemplo, me lo había enseñado. A pesar de los dolores, en los momentos más dolorosos, hay que sacar la mejor fuerza y a través del propósito levantarse, sabiendo además que lo que uno hace es lo que realmente genera en las familias una herencia invisible para los que vienen debajo y en las compañías termina siendo una cultura. No se deja en testamentos, solamente a través de la coherencia y de la acción. Y en la vida, en la medida en que nosotros tengamos mentes conscientes y aprendamos, enseñemos y promovamos a nuestros hijos a entender esto de cómo es de importante habilitar los buenos pensamientos, no llenar de basuras nuestra mente, ocuparnos de las cosas que valen la pena y darles la dimensión que vale la pena a través de la conciencia, vamos a crear generaciones realmente libres y realmente que puedan avanzar. Quiero contarles dónde me toma a mí la noticia del atentado
de Miguel. Yo estaba terminando el Camino de Santiago. Qué paradójico, ¿no? Terminando el Camino de Santiago, Santiago de Compostela, este camino absolutamente, que hay varios para llegar hasta Santiago de Compostela, lo mismo que hizo el apóstol Santiago. Terminé el Camino de Santiago, me llaman por el cambio horario, me llama mi hijo y me dice: mamá, acaban de atentar contra tío Miguel. Eran las 2:30 de la mañana en España. Yo le dije: mi amor, estaba dormida, en medio de mi sueño y además con las ganas de pensar que esa noticia no era la verdad, le digo: mi amor, ¿en dónde estás viendo eso? Y me dijo: en X, mamá. Y yo le dije: eso es una noticia vieja de hace 34 años. Ese es el atentado contra tu abuelita Diana. Por favor, no mires más eso. 5 minutos después me llama y me dice: mamá, probablemente menos de 5 minutos, levántate. Sí, es tío Miguel. Acabo de ver un video, es tío Miguel. Y en ese momento emprendemos nuestro regreso desde el norte de España hasta Madrid para tomar el próximo avión para poder llegar a acompañar a Miguel en esto tan terrible que nos estaba pasando. Y ahí le digo a mi marido tiene 4 hijos y yo 2, es decir, tenemos 6 hijos en total. Y le dije: Juan Carlos, en este momento comienza un doctorado sobre resiliencia. Todo lo que hagamos, lo que digamos, cómo actuemos, vamos a tener, entre otras, a 6 grandes alumnos viendo lo que va a pasar con nosotros. Quiere decir que tenemos una oportunidad de oro, que no la queremos, no la buscamos, pero ya estamos teniendo que vivirla de cómo queramos que ellos asuman sus problemas y sus dolores más adelante. Y así fue. Durante 2 meses y medio estuvimos absolutamente conscientes que estábamos educando a través del ejemplo. Que lo que dijéramos, nuestros hijos sí que se estaban dando cuenta cómo asumir los momentos de dificultad. Entre otras, el día que matan a estos son mis 2 hijos, mi mejor proyecto, lo que más quiero en mi vida, mis maestros y mis alumnos. Y el día que enterramos a Miguel, mis hijos por la noche, los 2 en la están en la universidad, me dijeron: mamá, era un miércoles, y me dijeron: si quieres mañana no vamos a la universidad y nos quedamos contigo, probablemente quieras que estemos juntos. Y les dije: no. El día que yo enterré a mi mamá, al día siguiente mi abuela Nidia y mi papá me dieron uno de los mensajes más importantes que hoy atesoro a través de la herencia invisible. Mañana te levantas y vas al colegio, María Carolina, porque hay que ocuparse de la vida a pesar de que nos duela. Y esta vez, 34 años después, les decía: yo ya tengo resuelta esto. Mi abuela y mi papá me enseñaron hace 34 años que a pesar de que duela, mañana ustedes van a la universidad y yo iré a trabajar. Cuando tenemos la capacidad entonces de liberarnos de ese piloto automático y empezar a habitar nuestra mente de una manera distinta, logramos entonces poder entender la vida y esa herencia invisible de una manera distinta. Voy terminando con estas certezas que me dejan este mapa secreto de la vida. Y la primera es: la gratitud, aunque no cambia la vida, la hace distinta. Y la gratitud es acercarse a lo que nos pasa no a través del merecimiento, sino a través de la gracia enorme de tener la posibilidad de tener bendiciones en la vida a pesar del dolor. La segunda, es impresionante lo que significa la solidaridad. Probablemente parte de la cura en los procesos más dolorosos de mi vida ha sido a través de la solidaridad, entre otras de extraños. Esta vez hay una gran diferencia
en lo que me pasó con mi mamá y ahora con mi hermano. En la época de mi mamá no existía ni WhatsApp, ni Twitter, ni Instagram, y ahora es mucho más evidente esas expresiones de solidaridad, inclusive de personas que no conozco, ¿no? Definitivamente he valorado tanto todas esas expresiones de afecto que me he dado cuenta que se convierten en una vitamina A de amor, una vitamina C de compañía. Y esto tiene mucho que ver con lo que sucede aquí en este territorio. Es la capacidad que tenemos a través de la solidaridad de ir tejiendo nuestra mejor versión. Y este también es un llamado a la solidaridad, a la transformación y a la unión. Entendí que el mejor idioma es el del amor, el amor que cuida. La red de apoyo hace las cosas distintas. Entendí también que la fe no es que cambie las cosas, es que nos da la certeza que no vamos caminando solos. Es el mejor negocio posible desde mi punto de vista. Me di cuenta que tener propósito en la vida es lo que hace que uno se quiera levantar al día siguiente después de la derrota. Y entendí algo que amo y me lo enseñó mi papá. Lo mejor siempre está por venir. El día que deje de pensar eso, ese día prefiero no estar viva. Espero que esa inmunidad al dolor o al techo del dolor ahora sí se cumpla. Ya aprendí que no, ya tengo absolutamente pavor de que sé que probablemente no conozca el techo del dolor o el techo de mi sufrimiento, pero espero sí o sí no perder la capacidad de tener fe en el futuro, de eso que hablaba yo en el buceo, que es de confiar en lo que viene. Todo vuelve al mapa secreto. Y les he hablado mucho de la mente, ¿no? De cómo habitar nuestra mente de una manera distinta. Y para eso he sacado como una estrategia que son 3 grandes P's para entrenar a la mente, ¿no? La primera es la presencia. Hay que estar aquí y ahora. Hay que estar conscientes de las cosas que nos pasan. En realidad no somos conscientes de lo que nos pasa, de lo que vivimos. La segunda es tener un propósito, acordarnos cuál es nuestra dirección, hacia dónde vamos. Y este propósito nos da la intención antes de actuar. Y la tercera, la práctica. Repetir, entrenar, crear nuevas rutas neuronales, tener la capacidad de redireccionar, de reprogramar nuestra estrategia, tener la capacidad de asumir el cambio. Si entendemos que estamos aquí, presentes en lo que nos está pasando, si tenemos una dirección y si tenemos la capacidad de practicar, de entender, de redireccionar, realmente vamos a poder entrenar nuestra mente. Quisiera invitarlos que en algún momento no dejen de hacer su mapa secreto. No saquen en realidad todo lo que cómo les puede servir a ustedes hacerlo, visualizarlo. Saquen una hojita en algún momento, en uno de estos fines de semana, una noche de insomnio, y empiecen a construir lo que yo llamo el mapa secreto. Seguro van a volver consciente cosas que no se habían dado cuenta, entre otras de ponerle nombre a todo ese conocimiento, todo ese regalo que nos ha dejado los momentos de dificultad. Qué difícil, ¿no? Qué paradójico. Volver cada dolor un regalo en conocimiento. Y también empecé a darme cuenta, y es que las empresas también tienen su mapa secreto.
porque como hablábamos de la herencia invisible de las familias, en las organizaciones hay herencia invisible. La mejor manera para que todo un equipo haga algo o deje de hacerlo es que el jefe lo haga o lo deje de hacer. El jefe puede decir misa. El de recursos humanos y talento puede capacitarnos en lo que sea. Por ejemplo, en mis temas en tecnología. Pero si el jefe no cree en esto, es una organización absolutamente frustrada en términos de transformación digital. El propósito nos da sentido a las organizaciones. Cuando nosotros tenemos un propósito, lo comunicamos, cada uno de la organización entiende el propósito, la dirección, realmente vamos a poder avanzar. Es que tener el propósito claro es iluminar nuestro propio camino en las organizaciones. Todo cambia, como les mostraba ahora esa foto de la UCI. Yo no sabía lo que iba a pasar. Las organizaciones no tienen el futuro comprado, pero definitivamente si tenemos líderes dispuestos a adaptarse en momentos de dificultad, a peinarse como los cisnes en las tempestades, nuestras organizaciones salen fortalecidas. Por eso es importante identificar esto como parte de nuestro mapa secreto de cada una de las organizaciones. Hay que tener la capacidad de innovar, de no tenerle miedo al error, de no tener miedo a identificar los dolores de las organizaciones. Y los dolores de las organizaciones son como el kintsugi, ¿no? En las organizaciones no se hablan de los errores. Esto no se puede hablar con el jefe del gran problema del año pasado, de algo que realmente se convirtió en un dolor de la organización. Debemos poder identificar nuestros dolores y poder colectivamente aprender de ellos. Oriente sí que tiene una manera de ver los errores absolutamente distinta a Occidente y probablemente nos da la posibilidad de entender que cada vez que fallamos, ojalá controlado, ojalá medido, pero cada vez que fallamos estamos más cerca de entender cómo hacerlo de manera más exitosa. Esto es cuestión de seres humanos. El mapa secreto es cuestión de seres humanos y debemos en realidad trabajar para que nuestros equipos estén motivados, conectados a través del amor, a través del corazón, a través de nuestro propósito. Esto sí que es sumamente importante, entre otras. Fíjense ustedes que todas las organizaciones hoy están en el afán de la implementación de los trabajos híbridos, ¿cierto? De realmente el tema remoto. Y probablemente las organizaciones, si a mí me preguntan, creo absolutamente en el trabajo híbrido, pero yo diría, dar la posibilidad del trabajo híbrido hace que nos dé un llamado a la urgencia de ponernos en el 1.0 para cosas distintas a comités de seguimiento. Es decir, trabajar en nosotros, celebrar el cumpleaños, tener la capacidad de tener escenarios de innovación y de reflexión de cómo van las cosas, ¿no? Cada vez la tecnología llega, tenemos que estar más presentes como líderes y entender que tenemos que seguir conectados en el 1.0 con nuestros equipos. Agradezco muchísimo esta oportunidad de hablar del mapa secreto de la vida, del mapa secreto de las organizaciones. Sigo entendiendo esto que me ha pasado como una gran enseñanza y en la medida que pueda compartir con ustedes y con muchos lo que he aprendido en mi camino, seguro es la primera manera para sanar. Muchas gracias.